Del mes de la Biblia aquí en los Almendros, en la zona 4. Hoy pues nos vamos a disponer porque la iglesia celebra el día de San Jerónimo como presbítero y doctor de la iglesia. Él fue el que tradujo la Biblia de los idiomas originales. Nos vamos a poner de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante, el Padre Jorge, cantando. Que durante este mes la hemos estado dando realce con diferentes actividades en nuestra zona, dando temas de la Biblia sobre los sacramentos y también reflexionando el Evangelio en las diferentes pequeñas comunidades. Recibamos la palabra de Dios. Buenas noches, mi nombre es Jerónimo, que significa el que tiene un nombre sagrado. Nací en el pueblo de Estridón, en Dalmacia, en el año 340, de una familia cristiana y económicamente acomodada. A los 12 años mis padres me enviaron a Roma para continuar mis estudios de dramática, astronomía y literatura bajo de Helio, el más grande dramático de lenguas latinas en ese tiempo. Pasé muchas noches y días leyendo y aprendiendo los grandes autores latinos: Cicerón, Virgilio, Horacio, Tácito y los grandes autores griegos Homero y Platón. Pero casi nunca dedicaba tiempo a la lectura espiritual. A los 16 años continué mi estudio de retórica, filosofía y griego. A los 35 años sentí el llamado de Dios y pedí
ser bautizado. Conociendo mis debilidades y mi mal genio, me fui al desierto para llevar una vida de oración y penitencia a solas con el Señor, para doblegar mi terrible genio, mi orgullo y mi fuerte deseo de la sexualidad. Y aunque pasaba ayunando y noches en oración, no encontré la paz en mi corazón. Descubrí que no estaba hecho para la soledad. En el año 378, a los 38 años de edad, fui consagrado sacerdote por el obispo Paulino de Antioquía. Me trasladé a Constantinopla y pasé 2 años estudiando el origen lingüístico de las Sagradas Escrituras hebreo, griego, arameo y comparándolas con las lecturas latinas. En el año 382 regresé a Roma y el Papa Damaso I me nombró secretario personal, cargo que desempeñé muy eficientemente. Conociendo mis capacidades, el mismo año el Papa me nombró la traducción del canon bíblico, o sea, hebreo, griego, arameo a latín. Esa versión es conocida como Vulgata o lengua del pueblo, finalizando el año 405. Durante la estadía en Roma me dediqué a la orientación espiritual de un grupo de mujeres de la alta sociedad. Esta orientación espiritual me llevó a que algunos compañeros sacerdotes me criticaran y me calumniaran. Mi alto cargo en Roma y la dureza de corregir los defectos de la alta sociedad me trajeron muchos problemas, aumentando después de la muerte del Papa Damaso. Muchas calumnias y difamaciones, por lo que abandoné Roma y me fui para Tierra Santa. En Tierra Santa, con la ayuda de algunas mujeres que me acompañaron, construí 3 conventos para mujeres y 1 para hombres. En una noche de Navidad, después de despedir las personas, me quedé a solas con el Señor, orando profundamente, y tuve una visión. Vi al niño Jesús que me miraba muy tiernamente y me dijo: Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Yo quedé desconcertado y sorprendido por tal prodigio. No lo podía creer. Yo le contesté: Señor, te regalo mi salud, mi fama y mi honor, para que dispongas como mejor te parezca. A lo que el niño me contestó: ¿y ya no me vas a regalar nada más? Yo quedé desconcertado y le dije: oh, mi amado Salvador, por ti ya repartí todos mis bienes y los repartí entre los pobres. Por ti he dedicado toda mi vida estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quieres, me entrego a ti para que me quemes en una hoguera y así poderme deshacer por ti. Entonces, el niño Jesús me respondió: Jerónimo, regálame tus pecados para perdonarlos. Al escuchar esto, comencé a llorar de emoción y le dije: loco tienes que estar de amor cuando me pides tal cosa. Allí comprendí que lo que a Dios más le agrada es que nos acerquemos confiadamente a Él con un corazón humillado y un corazón arrepentido, poniéndonos
en las benditas manos de su divina misericordia. En toda mi experiencia de vida de la lectura de la palabra de Dios, he logrado entender: aquel que desconoce la palabra de Dios, desconoce a Cristo. Fallecí a los 80 años, el 30 de septiembre del año 420. Fui beatificado el 23 de abril del año 1747 por el Papa Benedicto XIV. El 12 de octubre de 1767 fui canonizado por el Papa Clemente XIII. Y mi fiesta se celebra cada 30 de septiembre, el día que partí al cielo. Muy bien, excelente. Si ustedes le pusieron atención a la vida de San Jerónimo o la historia de San Jerónimo, vean qué importante es leer la palabra de Dios. Puede ser que muchas veces nos ha pasado como San Jerónimo que nos dedicamos tiempo a otros estudios, pero a la palabra de Dios muchas veces la dejamos de último. Y entonces esa frase que está ahí en ese cartelito es de San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y alguien me decía hoy en el trabajo, imagínense cómo están en el trabajo, anda haciendo eco uno con la palabra de Dios. O sea que si yo no leo la Biblia, yo no conozco a Cristo. Le digo yo, no lo digo yo, lo dice San Jerónimo. Y eso es cierto. Yo le ponía el ejemplo. ¿Cómo? Y voy a utilizar al hermano Neri. ¿Cómo yo voy a hablar del hermano Neri? Bien, si no lo conozco. Para hablar de él, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocerlo. ¿Usted quiere hablar de Cristo? Sí. Tiene que conocerlo a través de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia. ¿Y cuál fue el regalo que le pidió el niño Dios a San Jerónimo? Sus pecados. Sus pecados. Me tocó. A mí también. Me tocó, porque a veces nosotros queremos darle lo mejor, queremos decir al Señor, y el Señor no está esperando lo mejor, sino lo peor de nosotros, para corregirlo, para cambiarlo. Entonces nuestros pecados, así como hizo San Jerónimo, ¿ya? Pero algo bien interesante, todos los santos, y San Jerónimo no es la excepción. San Jerónimo estaba lleno de orgullo, de vanidad por su conocimiento, pero a sus 35 años él se doblegó y se hizo bautizar. Así que nosotros estamos a tiempo, si todavía no nos hemos entregado de lleno.
Satanás. Muy bien, el drama se llama La Mezcladora. ¿Cuántos mezcladores habemos aquí o mezcladoras? Oigan, si pusieron atención al canto, dice que la mezcladora va a misa y también ¿dónde iba? Del brujo. Hermano Chemita, y usted que trabaja en Salto, lo hace bastante a la perfección, ¿verdad? Y también hay otra mezcladora que aparte de ir a misa dice que tenía. No, la Santa Muerte. Acuérdense que este canto es de México y allá en México veneran o adoran la Santa Muerte. A veces nosotros los católicos nos pasa lo mismo. Somos católicos, pero también andamos creyendo en el brujo. Venimos a la misa, pero también creemos en cosas como en la ruda, como en la herradura, como en el arco, En los amuletos. Esos son amuletos, ¿verdad? Los niños cuando nacen allá andan con un semejante semillón ahí, ¿verdad? Es que creemos en el ojo, dicen las personas, pues, quizás los niños eran felices, pero nunca les llegó el ojo a mis niños, ¿verdad? Van a pegar tan grande. Pero era por eso quizás, ¿verdad? Muy bien, entonces la enseñanza de este primer drama es que nosotros no tenemos que mezclar las cosas. O somos de Dios o somos de Satanás. Porque no se vale tener un pie en la iglesia y el otro pie en la disco. Un pie en la iglesia y el otro pie en la cantina. Un pie en la iglesia y el otro pie con el brujo. Si estamos con eso, cuidadito. Hay que cambiar como lo hizo San Jerónimo. Con respecto a la confirmación, hermanos, déjenme decirles algo. Nosotros le decimos sacramento a algo que el Señor nos ha regalado, algo sagrado, algo sacro. Los sacramentos, hermanos, el Señor se los dio a la iglesia y la iglesia es quien los administra. La iglesia nos da esos regalos a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Ahora bien, creo que la mayoría que estamos aquí hemos sido bautizados, somos bautizados, en su mayoría somos confirmados. Pero ¿por qué nosotros cuando cuando se nos da el sacramento del bautizo, recibimos los dones del Espíritu Santo? Eso nadie lo va a negar, recibimos los dones del Espíritu Santo. Pero ¿por qué es necesario que nosotros nos confirmemos? Vamos a leer la Sagrada Escritura del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 21, dice la palabra de Dios: Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envía a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Los discípulos, por medio de ese soplo del Señor Jesús, recibieron el Espíritu Santo. Pero más adelante, en los Hechos de los Apóstoles, precisamente en el capítulo 2, leemos otra vez que reciben el Espíritu Santo los discípulos. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego que, separándose, se fueron posándote sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Hermanos,
Los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo por medio de ese soplo que les había dado Cristo. Sin embargo, recordemos que nosotros tenemos que reconfirmar nuestra fe. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos en tiempo de Pentecostés. Siempre en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, voy a relatar un pasaje bíblico que dice, capítulo 8, versículo 4, para que miremos cómo también en aquel tiempo se hacía de esta misma manera que nosotros lo hacemos. Primero nos bautizamos y después la confirma. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Me voy a ir saltando unos versículos. Dice: al mismo tiempo, los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra. Felipe, por su cuenta, se fue a una ciudad de Samaria, donde empezó a predicar a Cristo. Toda la gente se interesó por la predicación de Felipe, iban a oírlo y al ver los prodigios que realizaba, pues de muchos endemoniados salían los espíritus malos, dando gritos, y numerosos paralíticos y cojos quedaron sanos. De tal modo que hubo una gran alegría en aquella ciudad. En el versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Luego, hermanos, dice que ¿quién los bautizó? Felipe. Se convirtieron por medio de la palabra de Felipe y él los bautizó. Hombres y mujeres se bautizaron. Y ahora viene algo esencial que nosotros los cristianos católicos debemos de saber. En el versículo 14, siempre del capítulo 8. En Jerusalén los apóstoles supieron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios y les mandaron a Pedro y a Juan. Ellos habían aceptado la palabra de Dios por medio del bautizo. ¿Y qué pasó? Mandaron a Pedro y a Juan. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos que habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Dice, ellos vinieron y oraron por ellos, por los que se habían convertido, ¿verdad? Ellos oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había bajado sobre ninguno de ellos y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la iglesia con nosotros, pero quiero que nos enfoquemos en algo específico, y es que dice, Felipe bautizó a esas personas que se convirtieron, pero él no podía administrarles el sacramento de la confirmación. Vamos a poner un ejemplo nuestro. Hermanos y hermanas, ¿quiénes de nosotros acá estamos aptos para poder bautizar a una persona? Levanten la mano. Todos. Todos nosotros los bautizados podemos bautizar a una persona, no solo el sacerdote. Obviamente, en momentos en los que la persona está en peligro inminente de muerte y no podemos trasladarlo a la iglesia, porque es de noche, porque se vive lejos, o que el niño o la niña está a punto de morir, nosotros lo podemos hacer bajo las palabras que el Señor nos ha dicho, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo puedo hacer yo, hermanos. Lo pueden hacer ustedes, como lo hizo Felipe, que bautizó a estas personas. Pero ¿por qué Felipe no les administró el sacramento de la confirma? Hermanos y hermanas, todos nosotros dijimos que podemos realizar o administrar el sacramento del bautismo. Ninguno de nosotros, a excepción del Padre Jorge que está aquí con nosotros, todos los demás podemos administrarles este sacramento a los demás hermanos. Ninguno de nosotros, a excepción del Padre.
Entonces, ¿por qué mandaron a llamar a Juan y a Pedro? Porque ellos eran los discípulos y son los que habían recibido por medio del Señor Jesucristo el Espíritu Santo. Así como los sacerdotes, así como los obispos, ellos les imponen manos y son los que administran los sacramentos para nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, podemos recibir el sacramento de la confirma? Una sola vez en la vida, no dos ni tres, una sola vez, así como el bautizo también. Entonces, mandaron a llamar a estas personas porque eran los indicados. Generalmente, lo común es que sea el obispo quien imponga manos sobre los confirmandos. Comúnmente así es, pero dada la situación de que los obispos están ocupados, que tienen otras actividades que hacer, delegan al sacerdote o al párroco para que él administre los sacramentos. No es que él automáticamente diga yo lo voy a hacer, sino que es delegado por medio del obispo. Entonces, es así como nosotros, todos nosotros, podemos recibir, el sacramento de la confirmación. Pero algo bien esencial, hermanos, y es que a nosotros se nos recalca que para recibir el sacramento de la confirmación necesitamos padrinos, ¿verdad que sí? Necesitamos padrinos. Uno o dos, sí, es necesario. Pero, ¿quiénes son las personas idóneas para ser padrinos? Voy a recalcar lo que dijo el padre Jorge en una ocasión. Dice, el Código de Derecho Canónico, lo mencionó el padre Jorge en una homilía por acá. El Código de Derecho Canónico dice, téngase en el número 873, téngase un solo padrino o una sola madrina o uno y una. O sea, pueden haber dos. Dice el numeral 874 del Código de Derecho Canónico, ¿qué es lo que nos rige a nosotros? Para que alguien sea admitido como padrino es necesario, número uno, haya sido elegido por quien va a bautizarse o confirmarse, es decir, por medio de los niños o, en su defecto, por los padres de familia. Número dos, que haya cumplido 16 años de edad, a no ser que el obispo establezca otra edad, ya depende del obispo. Número tres, que sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el Santísimo Sacramento por medio de la Eucaristía. Eso es bien esencial. Y dice, y al mismo tiempo lleve una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Fuertes y de sacramento se
Fuerte el aplauso. Muy bien, hermanos. Vean, como hemos estado hablando de los sacramentos, entonces queríamos finalizar esta dramatización con esto. ¿Cuántos sacramentos mencionó? No, ahorita en el drama, ¿cuántos se mencionaron? 2 creo. El bautismo y la confirmación. Miren, qué realidad muchas veces, ¿verdad? Que a veces después del sacramento del bautismo nos vamos a celebrar con nuestros compadres a nuestra casa, a un comedor, a un restaurante, ¿verdad? Y a veces no se brinda con gaseosa, con jugo, sino que ya saben, ahí está el ejemplo. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos sacar de esto? Que no tenemos que repetir los errores que ya se han dado. Así que esa es la enseñanza de estos dramas, ¿verdad? Ser auténticos cristianos, mejorar la religiosidad popular, no seguir con lo antiguo, ¿no? Si mi papá hacía esto, yo también voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Muy bien, nos vamos a poner de pie, vamos a hacer la oración final.